Buen día. Me gustaría desayunar. No soy la más indicada para hablar de esto. Al menos me gustaría dormir un poco por la noche. ¿Te irás? Sí. ¿En serio? No me dejaste otra opción. Entonces, ¿vas a dejar a un hombre indefenso sin desayuno? No eres un ser humano, eres un monstruo. Tengo miedo. Bueno, entonces no necesitas un alojamiento, ni dinero. ¡No! ¡Feliz día! Enciende. Hola, estoy de nuevo contigo, Dr. Pankratov. Nuestro tema de hoy es cómo hacer frente a las dificultades de la vida. Te diré que las personas se dividen en dos tipos. Las que habitualmente se someten a circunstancias difíciles y las que superan estas circunstancias. Piensa en qué tipo eres. Alena, ¿Sí? hoy saldré temprano otra vez, ¿bien? Sí. Para dejar de obedecer y comenzar a superar las dificultades, una persona primero necesita sentirse independiente. Una persona que sea capaz de transformar las circunstancias negativas de la vida en experiencias positivas, hasta el punto que su crecimiento se convertirá en el dueño de su vida. Se mantendrá firme, no te quejes y sigue adelante. Hola. Oh, hola. Me alegro de verte otra vez. Dime, ¿es posible vivir aquí un mes completo? Sí, claro. Incluso te daremos un descuento. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Bueno, entonces sacamos la reservación. Ajá. ¿Es posible pagar al final de mes? Bueno, definitivamente no todo el monto, pero podrías hacer un adelanto. ¿De cuánto sería? Bueno, al menos 3 semanas. Disculpa. Está bien. Adiós. Напомню, что причинами финал футбольной лиги чемпионов в ответной полуфинале. Это не машинка. Совенок прав. Это не машинка. И не телефон. Этот пульт нужен для того, чтобы управлять игрушкой. Dima, ¿quién es? Нажимай на кнопки. Sí, Назад. es del trabajo. Очередь тук. El suscriptor está temporalmente. ¿Sí, Dima? No, soy la agente inmobiliaria. ¿Te acuerdas de mí? Por supuesto, Tatiana. Disculpa. ¿Cómo estás? Iván no es perfecto, pero es un buen hombre. No me di cuenta de eso. Entiendo. Buscaré algo más. Gracias.
Cariño, dame una moneda. Y vayamos a tomar algo. Disculpe, pero yo no bebo. Tatiana, es Alena. Por favor, no busques a nadie más. Lo intentaré de nuevo. ¿De acuerdo? Es un trato. Se suponía que acordaríamos de las fechas de entrega. ¿Por qué tengo que ver eso? Verás, Olenikov. ¿Recuerdas bien mi segundo nombre? Sí. ¿Qué rango tienes? Capitán. 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 No se puede confiar en nuestro negocio. Tenemos otros contratos. Contratos de hierro. ¿Querías trabajar con nosotros? Ahora eres nuestro hombre. Claro. Jefe. Olenikov, quizás quieras esperar afuera. Debo hacer una llamada. Sí, haz lo que quieras. Ella es testigo. ¿De dónde salió? No parece una vagabunda. Aún no fijan la fecha del trato. Tienes 3 días. Si no, cancelaré todo. Es demasiado peligroso. Entendido. Y una cosa más. Me tendieron una trampa. ¿Quién es? Soy yo, Alena. ¿Regresaste? ¿Olvidaste algo? Ducha y cama caliente. A ver, dime, ¿por qué crees que puedes irte y regresar cuando quieras? Dímelo. Disculpa, perdí los estribos esta mañana. Necesito trabajo y alojamiento. ¿Segura? Si no, no habría regresado. Así es. Empezando otra vez. ¿Debería irme? No. Quédate. Por favor, prepara el desayuno de mañana. Muchas gracias. De acuerdo, yo cocinaré. Gracias.
Oye, Olenikov. Tengo un caso para ti. Eso fue rápido, ya me tuteas. Bueno, ahora somos socios. No haré ningún trabajo sucio por ti. Ni lo pienses. ¿Por qué dices eso, Olenikov? Es un pedido sencillo. Debes encontrar a una niña con una fotografía. ¿Puedes? De acuerdo. Si la encuentras, quizás se cierre el trato. Genial, ¿verdad? Me encanta. Bueno, creo que el ambiente es maravilloso. María, vámonos rápido. ¿Qué estás haciendo? María, ¿me estás grabando? No, por favor. No, no sigas. ¿Estás bien? Sigo vivo. Qué bien. Buenos días. Tal vez. ¿De verdad tienes que ser tan serio? Escucha, ayer conocí a una niña abajo. Su nombre es Varia. Estaba muy hambrienta. Esperaba a su madre en el banco. Extraño. ¿Qué? Que su madre no le dejara las llaves. ¿Y qué estás pensando? No pienso nada, no es asunto mío. ¿Qué es lo que te importa entonces? El desayuno que me prometiste. Ya veo.
¡Qué extraño! Esta es la misma niña que conocí ayer, con la misma ropa. Es como si hubiera dormido afuera. ¿Cuántos años tiene? Unos 12 años, supongo. Entiendo. Esa edad es difícil. ¿Y si se escapó de casa? Sí. Sí estás, por supuesto. Está bien. Lo entiendo. ¿En serio? ¡Qué bien! Genial. Considera tuyo el dinero. Es tuyo. Bien. Seré rico. Seré fabulosamente rico. ¿Ya pensaste en todo? Ya pensé en todo. Trabajaré en la producción de bolsas. Es una mina de oro. Stas las distribuye por toda su red y nos repartimos las ganancias. ¿Y tu mitad del otro socio? ¿Qué socio? No tengo socios. Eres idiota. Todavía estás casado. Estás hablando de Alena. No habrá problemas con ella. La conozco. Oye, Dima, no necesitas conocerla. Necesitas garantías. Necesitas divorciarte de ella rápido. De lo contrario, recibirá la mitad de todo lo que ganes. El acuerdo llevará algún tiempo. Si presento rápidamente los papeles del divorcio, lo conseguiré. ¡Varia! ¡Varia! ¿Han visto a una chica? ¡Varia! Disculpe, ¿ha visto una niña de 12 años con un abrigo naranja? Disculpe. ¡Varia! 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 Varia. Varia. Te estuve buscando por todas partes. ¿Para qué? Estaba preocupada por ti. ¿Qué haces aquí? ¿Esperabas a tu mamá? No espero a nadie. Estoy de paseo. ¿Por qué no sales? Así tú y yo hablamos más cómodamente. ¿Por qué debería hablar contigo? Estoy bien aquí. Creo que te sucedió algo. Estás sola tan temprano aquí. Es el segundo día con la misma ropa, en lugar de estar en la escuela. ¿Quizás debería llamar a la policía? No, no lo hagas. ¿Por qué? Me llevarán con mi padrastro. ¿Te molesta? Bien, nos ocuparemos de eso más tarde. Vámonos, te daré un poco de té. Envié fotos. Necesito información sobre la chica. ¿Qué tiene que ver esa niña con eso? Estos son los nuevos términos del acuerdo. Tengo que encontrarla. ¿La encuentras y luego qué? Y luego el trato. Estás pensando mal. Explícate. Lo correcto es entender por qué la necesitan. Entiendo. No te asustes, no vivo sola. Vivo con alguien. Un hombre un poco gruñón. ¿Qué significa gruñón? Bueno, que es un poco seco. Es inofensivo. No sale de su habitación. ¿No me entregarás a la policía? No, por supuesto que no. Te lo prometo. Vamos, te daré el desayuno. Entra a la cocina, por favor. Siéntate. ¿Tienes frío? Tranquila, te traeré algo caliente.
Disculpa, ¿recuerdas que todavía estoy aquí? La encontré, la he traído aquí. Esta chica resulta que está perdida, abandonada. Está completamente sola. ¿Sí? ¿Y qué hiciste? Pues como cualquier persona normal, la traje para calentarla. Una persona normal debería llamar a la policía. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque, bueno, esto lleva mucho tiempo explicarlo. Por favor, compréndelo, ¿de acuerdo? Sabes, yo mismo estoy en una situación terrible. No me alimentas y eso es muy malo. La niña está congelada. Tal vez deberías adoptarla. Gran idea, puede ser. Creo que sería una idea alocada. Probablemente estoy demente, pero creo que hay cosas más importantes que comer. Te haré el desayuno, está bien. Si eres tan amable. Veo que ya has desayunado. Bueno, aquí tienes unos calcetines. Pero necesito salir un momento. ¿A dónde? ¿Para qué? A la tienda. Aquí hay un hombre hambriento también. ¿Qué? Iván, discúlpame, por favor. La nevera está vacía. Debo ir a la tienda ahora, pero no tengo dinero. ¿De dónde sacaste mi número? Secreto. Se lo pedí al agente inmobiliario. Gracias. No tardaré, por favor, no asustes a la niña, ¿bien? Depende de cuánto te tardes. Tal vez para cuando llegues me la haya comido. Él bromea así. Varia Kanakova tiene 12 años, buscada por su padrastro. La madre murió hace un mes, pero aún quedan otros parientes. Contactos. Te lo enviaré todo. Los que están trabajando en esto te informarán si hay algo nuevo. Gracias. Nina, hola. ¿Puedes reemplazarme hoy? Tengo un asunto muy importante. Entiendo que estás muy ocupada, pero ayúdame, de lo contrario no lo pediría. No, esto es muy importante. No puedo dejarlo para después. ¿Tienes un hijo? Yo también lo tengo. ¿De quién? No es tu asunto. ¿Me atiendes? Sí, claro. ¿Quién es? Hola, soy de la policía, investigación criminal. El capitán Olenikov. ¿En qué puedo ayudarlo? Bueno, me interesa conocer el paradero de Varia Kanakova. ¿Sabe algo? ¿Varia? Así es. ¿Qué sucedió? Se escapó de casa. Bueno, no me extraña. Ha visto a su padrastro, ¿verdad? Sí, lo vi. Bueno, no la molesto más. Si por casualidad la ve, avíseme. Es inútil. Hace tiempo que no estamos en contacto. Y es poco probable que venga por aquí. Bueno, aún así, le dejo mi tarjeta. Gracias. Que tenga un buen día. Adiós.
¿Te escapaste de tu casa? Sí, ¿Y por qué? mi padrastro me golpea. ¿Estás mintiendo? No, ¿Él bebe? todos los días. Bebe y me golpea mucho. Incluso tengo una cicatriz de cuando me lanzó una taza. Después se va y me quedo sola. ¿Cómo lo soportaste? A veces me encerraba en el baño o me escapaba donde mis vecinos. Otras veces iba a casa de algún compañero. ¿Y por qué los padres de tus compañeros no llamaron a la policía? No les importa. ¿La cicatriz que te hizo es grande? No, pero fue muy dolorosa y sangré mucho. Sí. Un vaso duele, claro. Sí, O una taza. un vaso. Bueno, sí, una taza. ¿Cómo puedes olvidar eso? Porque estaba asustada. ¿Y qué había en la taza? Un cocodrilo. ¿Y tu padre bebió agua de esa taza? ¿Por qué me molestas? Si no me crees, déjame en paz.